Un nuevo berrinche del manipulador Zelensky pone en riesgo la seguridad energética europea. Desde Ucrania se ha informado que a partir de enero de 2025 el tránsito de gas y petróleo ruso a través del oleoducto Druzhba dejará de funcionar. Otro mecanismo de presión o un acto suicida de Zelensky. Vamos a ver la noticia que analizaremos a continuación. Llorará sangre. Zelensky, con ínfulas de grandeza que roza la impericia, afirmó que Ucrania no renovará el acuerdo de tránsito de gas con la Federación Rusa, un contrato que ha servido como la columna vertebral del suministro energético a Europa durante décadas. En sus propias palabras, Ucrania ha puesto un punto final a este capítulo, ignorando el hecho de que el acuerdo garantiza la entrega de 40.000 millones de metros cúbicos de gas anualmente a Europa Central, y cuya caducidad en 2024 ahora se convierte en una espada de Damocles que pende sobre el continente europeo. Las consecuencias de esta decisión no se limitarán a las fronteras de Ucrania, ni siquiera a las de Rusia. Serán los consumidores europeos quienes sufrirán el embate directo de esta medida. Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin, fue claro al advertir que la negativa de Kiev traerá consigo un grave daño a los intereses de los consumidores europeos, quienes ahora se verán obligados a pagar precios exorbitantes por un recurso que, bajo el control ruso, era más accesible y seguro. Las palabras de Peskov retumban como un eco en la vasta tundra siberiana. Simplemente tendrán que pagar mucho más, con lo que su industria será menos competitiva, vaticinando así un escenario que, aunado a la guerra, terminará en un futuro muy oscuro, ya no solo para Ucrania, sino para toda Europa. El trasfondo histórico de esta situación se remonta a la construcción del gasoducto soviético en los años 80, una maravilla de la ingeniería soviética que ha transportado el preciado gas desde las vastas reservas de Siberia Occidental hasta el corazón de Europa durante más de 4 décadas. Sin embargo, los recientes conflictos y sabotajes, como las explosiones en los gasoductos Nord Stream y la suspensión del gasoducto Yamal Europa, han dejado a este gasoducto como la única arteria vital para el suministro de gas ruso a Europa Central. Ahora, con la decisión de Ucrania de cortar este lazo, Europa se encuentra en una posición de vulnerabilidad sin precedentes. Según David Tabarelli, jefe del Centro de Análisis e Investigación Nomisma Energía, Europa no está preparada para la interrupción del tránsito de gas desde Rusia. Esta advertencia no es una simple conjetura, es una declaración basada en los hechos duros y fríos en los últimos inviernos, donde el suministro ruso, a pesar del conflicto en curso, se mantuvo como una garantía contra un colapso energético durante los meses más duros. La coyuntura actual se presenta, pues, como un momento decisivo para Europa. Los líderes europeos deben tomar una decisión crucial. ¿Seguirán el camino trazado por Zelensky, arriesgando el bienestar de millones de ciudadanos europeos en nombre de la solidaridad política? ¿O buscan? Bueno, muy bien. Bienvenida, Margarita Pécora, a nuestro espacio de análisis de noticias de prensa alternativa. ¿Cómo te encuentras? Un gusto saludarte, Ivette. Muy bien, gracias. Muy bien. Bueno, efectivamente, tal como hemos escuchado en la amenaza de Zelensky de cerrar el paso al gas ruso, buscando abrir evidentemente otro frente de ataque a Moscú. Está siendo considerado esto como una decisión descabellada, absurda, y le cabe también la expresión popular esa que dice que es como pegarse un tiro en el pie. ¿Por qué? Bueno, a ver. Imagínate, Ivette, que se trata de un presidente mandato cumplido desde mayo pasado, que está probablemente en un estado mental de desequilibrio por sentirse acorralado en medio del implacable, digamos que contraataque que está recibiendo de Moscú por la osadía de haber penetrado en tierras rusas de Kursk y para colmo de haber lanzado el domingo pasado ataques con drones en los alrededores de Moscú. Así que la paranoia esa de Zelensky me hace recordar la novela de Tirano Banderas de Ramón del Valle Inclán, no sé si la llegaste a leer alguna vez, pero ahí el dictador Tirano Banderas se enfrenta a una rebelión y al verse acorralado
pues recurre a la violencia extrema con una destacada brutalidad y desesperación inéditas. Bueno, así yo veo a Zelensky ahora. Pero bien, más allá de la subjetividad con que uno pueda ver a este personaje, esa desesperación que él está transmitiendo está llevándolo a cometer errores garrafales, porque eso es lo que significa seguir insistiendo en su advertencia de que puede leerse como una amenaza severa, ¿no? De no ampliar los contratos de tránsito de gas ruso a Europa. Dicen los expertos en el tema, Ivette, que la situación del tránsito de gas a través de Ucrania es bastante compleja debido a la guerra en curso y a las tensiones que obviamente existen entre ambos países, y que actualmente el contrato vigente es válido hasta fines de este año 2024. Ahora bien, Naftogaz Ucrania, que es la empresa ucraniana que corre con ese contrato, pues advierte que no va a prorrogar ese acuerdo y que está buscando soluciones alternativas para mantener el funcionamiento del sistema de transporte de gas ucraniano, cosa que se ve bien difícil con tantos misiles y drones, imagínate, sobrevolando el cielo de Kiev. Además, hay que considerar que la reciente incursión de Ucrania en la región rusa de Kursk ha puesto en riesgo el centro de tránsito del gas de Suzka, un punto clave para el procesamiento del gas ruso que se exporta a Europa. Bueno, en definitivas, el tema es que Naftogaz Ucrania, así se llama la empresa, repito, no piensa prorrogar para nada el acuerdo sobre el tránsito del gas ruso. Pero ¿qué va a conseguir Zelensky, Ivette, con esta desatinada medida? Bueno, lo que va a conseguir es no simplemente afectar a su adversario ruso, porque en definitiva ya Rusia está vacunada, simbólicamente hablando, de los ataques que le hace Zelensky, sino a la comunidad europea. Lo que él va a conseguir va a afectar a esa gente que se sirve del gas, porque imagínate que la reducción del suministro de gas ruso podría llevar a un aumento elevadísimo en los precios del gas en Europa, ya que la oferta se vería demasiado limitada. Y eso empujaría a los países europeos a buscar fuentes alternativas de gas, lo que supone e implica mayores costos y esfuerzos logísticos. Imagínate, en medio de una situación como la que hay, meterse en ese lío ahora. Además, eso sin contar el tremendo impacto que ocasionaría en las industrias que dependen en gran medida del gas, que podrían enfrentar dificultades operativas, aumentos en los costos de producción, etc. Y se ve que no le importa a Zelensky nada, ni siquiera que se aproxima la temporada invernal. Eso va a ser para diciembre, se calcula, ¿no? Que varios países no van a poder soportar las bajas temperaturas en algunos lugares, que puede ser varios grados bajo cero. Yo estoy hablando, por ejemplo, hay una soberbia muy grande de él. Él no siente el daño que le va a ocasionar a la gente, por ejemplo, de Austria, de Hungría, de Eslovaquia, de Bulgaria. Son personas, son habitantes de la eurozona, y él lanzó ese mensaje imperativo, porque ha sido como si él se sintiera dueño de todo Europa. Él dijo: nadie ampliará el acuerdo con Rusia, es un trato cerrado. Mira con qué fuerza, con qué tono de mando. Así que en cuanto al tránsito de gas de otras compañías, si la solicitud de algunos de sus colegas europeos continúa, él dice que consideraría sus solicitudes. Bueno, eso es un poco para apaciguar ese mandato o esa advertencia, que hay que interpretarla o leerla como una amenaza, porque lo que él está es ensañado contra Rusia, quiere dañar a Moscú, pero lo que va a hacer es afectar a los países de la eurozona, y se le van a virar muchos de ellos cuando vean que están provocándole perjuicios por toda esa
ese odio que él siente por Moscú. Pues Margarita, ya habíamos hablado previamente de la situación que estaba pasando Hungría y Eslovaquia en su momento con respecto a estos problemas relacionados con el suministro de gas y del gasoducto específicamente. Ucrania hace este movimiento que pues a todas luces uno podría decir está definitivamente fuera de control este hombre, pero adicionalmente no está viendo otras cosas mucho más profundas. De hecho, tanto Hungría como Eslovaquia y República Checa también habían alertado a la Unión Europea, pues de esta situación que pone en peligro la seguridad energética de estos países, pues ellos dependen no solamente del gas, sino también del crudo que circula por este oleoducto, pues por este oleoducto y gasoducto. Entonces, ellos están en un punto en el que no se pueden dar esos permisos, digámoslo así, o esas posibilidades de quedarse sin gas del todo. Recordemos, Margarita, que hace pues un tiempo, desde ya hace ratico, casi que desde el inicio del conflicto con Ucrania, con el tema de las sanciones, pues una de las sanciones fuertes que tuvo Rusia fue al gas licuado, ¿no? Al gas natural licuado. Bajo el argumento de que Europa no necesitaba de este combustible. Sin embargo, el gas como tal, el propio gas, está todavía siendo un insumo que requieren en la Unión Europea y sigue llegando a través de los gasoductos. Sin ir muy lejos, por ejemplo, parte de estos gasoductos que atraviesan Ucrania también suministran gas ruso a Austria, Margarita. La empresa energética estatal austriaca OMV tiene un contrato con Gazprom hasta 2040. Por ejemplo, ese es uno. Austria confirmó que el 98% de sus importaciones de gas en diciembre de 2023 procedían de Rusia. Entonces, romper el contrato con Gazprom sería complicado para ellos, aunque tendrían que acudir a otras sanciones de la Unión Europea. Sin embargo, eso no se puede hacer tan fácilmente, ¿no? Lo mismo Hungría. De hecho, Hungría es más cercano a Moscú. Recordemos que hace poco, pues, su presidente tuvo problemas con la Unión Europea por estar tan cerquita y por ir allá a reunirse con Vladimir Putin. Entonces, pero este problema va mucho más allá, Margarita, porque la Unión Europea pretende que el bloque esté completamente libre de gas ruso en 2027, algo que yo asumo estaría aprovechando Zelensky con ese tema, pero ellos no ven la profundidad de esa decisión ante una situación bastante complicada a nivel económico con respecto a los ingresos del combustible, ¿cierto? Que ellos están pagando. Ellos están pagando de otras fuentes, por ejemplo, de Estados Unidos les pagan un 40% más, mucho más caro de lo que cuesta traerlo de Rusia. Si el gasoducto se cierra, pues obviamente esto va a traer unos golpes muy fuertes, no solamente a la parte energética, sino también a la economía europea. Y creo que están siendo irresponsables absolutamente todos. Tal vez Zelensky, como te digo, está aprovechando esa situación. Y sí, está abriendo un nuevo frente para atacar a Rusia. A través de eso, es un flanco nuevo. Como él es experto, especialista en hacer manipulaciones, pues es muy fácil coger y decir, ok, ustedes no me están ayudando en nada con mi guerra.
ustedes no sirven para nada porque todo lo que me mandan está tarde o es malo o ustedes no me quieren hacer por dar el permiso de atacar a Rusia. Por eso no es una simple advertencia, es una amenaza porque está chantajeando. Exacto. Entonces, al mejor estilo del niñito que hace pataleta en el piso para que le den el dulce, Zelensky está haciendo esto con Europa para que le den lo que él quiere. Y es lamentable, Margarita, porque entonces está utilizando su posición, una posición aparentemente estratégica, aunque recordemos, Margarita, que Rusia como que no le afecta nada de lo que le hacen, porque mientras ya les resbalan tantas cosas. Ellos salen por el otro lado y es impresionante. Y te digo, los países de la Unión Europea ahorita, en el segundo trimestre de 2024, importaron más gas de Rusia que de Estados Unidos por primera vez en estos 2 años. Estos datos los dio la consultora Bruegel, citados por el diario alemán Die Welt. Entonces, ahí no estamos hablando de medios ahí, ¿no? Prorrusos ni nada de esto. Sí, son fuentes occidentales y son de hecho Alemania. Estados Unidos envió 12.270 millones de metros cúbicos de gas natural licuado a la Unión Europea y Rusia suministró 12.730 millones, Margarita, con sanciones y todo. 3 rutas fueron utilizadas para recibir combustible ruso. Por tanto, el tránsito ucraniano entregó 4.000 millones de metros cúbicos. De 12.000, solamente Ucrania entregó 4.000. Pues creo que no sería muy difícil para Rusia sobrellevar ese tema, ¿no? Vamos a ver qué sigue. Veamos el siguiente segmento. O completamente el gas de Gazprom, con países como Bulgaria, Polonia, Finlandia, Países Bajos, Alemania y Dinamarca siendo los más afectados. En primavera, Gazprom redujo e interrumpió los suministros a estos países citando el incumplimiento del decreto presidencial sobre el pago en rublos o razones técnicas. Para otoño, los suministros a través de la principal ruta, el Nord Stream, se detuvieron por completo y el flujo a través de la ruta bielorrusa, Yamal-Europa, también se interrumpió, dejando a Europa con un margen de maniobra extremadamente limitado. El Kremlin, en su respuesta habitual, no ha perdido tiempo en evaluar la situación y preparar sus estrategias. Peskov, con la confianza que caracteriza a los portavoces rusos, afirmó que el trabajo en el marco de los planes para crear un centro de gas en Turquía continúa, subrayando que existen rutas alternativas para los países interesados en continuar recibiendo el gas ruso. Esta afirmación, aunque tranquilizadora en teoría, no disipa el temor que ahora recorre las capitales europeas, donde los líderes se enfrentan a la posibilidad de un invierno marcado por apagones, racionamiento de energía y un descontento social que podría escalar a niveles incontrolables. Y si quieren solución, ahora será bajo las condiciones de Rusia. Con la creación de un hub en Turquía y la diversificación de sus rutas de suministro, Rusia no solo está asegurando su posición como el principal proveedor de energía para Europa, sino que también está enviando un mensaje claro. No importa cuántos obstáculos se interpongan en su camino, Rusia encontrará la manera de superar los desafíos y mantener su dominio energético. La crítica de Zelensky es inevitable en este contexto. Su decisión de cortar los lazos comerciales con Rusia, especialmente en un área tan vital como el suministro de gas, ha sido vista por muchos como una jugada arriesgada, si no ingenua. Con una economía ya devastada por la guerra, Ucrania no puede permitirse el lujo de alinear a sus vecinos europeos, quienes a pesar de su apoyo militar y financiero, podrían verse forzados a reconsiderar su alianza con Kiev si el costo de mantenerla se vuelve insostenible. La historia ha demostrado una y otra vez que el frío no perdona a los imprudentes, y Europa no puede permitirse el lujo de cometer los errores del pasado. Mientras Zelensky continúa su guerra personal contra Rusia,
Europa debe decidir si está dispuesta a pagar el precio de su lealtad o si, como en tantas ocasiones anteriores, elegirá el camino de la sensatez y la supervivencia. Pues ahí lo tienes, Margarita. Sí, Esto es algo que no, uno quisiera que no ocurriera, pero ya está ocurriendo. Se siguen haciendo estos bloqueos y estos desmanes, digámoslo así, contra Rusia como una forma de manipulación, por supuesto. Se sigue manejando la creencia de que eh, con estas sanciones, con estos actos casi que terroristas, yo diría también, de alguna manera, porque causar terror no es solamente poner una bomba, es claro, hacer otro tipo de acciones para que precisamente el otro reaccione. Y creen que sí, definitivamente con eso van a lograr doblegar al oso y no, así no es. No ha sido posible y como te decía hace un momento, las cifras no mienten. claro. Y Rusia sigue teniendo aliados que no lo van a dejar solo. Es más, Turquía está por ahí, ¿no? El gasoducto de Turquía sigue Y operando ahora y fue Mongolia. Están temblando en la OTAN porque no saben, ni Zelensky tampoco sabe lo que acordó por allá. Así es que, mire, Ivette, yo creo que también hay que detenerse a analizar la reacción que ha tenido la Comisión Europea ante la soberbia ucranazi de Zelensky, porque contrario a las necesidades de esos ciudadanos habitantes de la eurozona que necesitan del gas ruso, la Comisión Europea no tiene ninguna intención de entablar negociaciones con Moscú para continuar ese tránsito del gas ruso a los países a través del sistema de transporte de gas de Ucrania. Pero bueno, dicen que van a tomar medidas necesarias para seguir abandonando el gas ruso, porque no sé cómo se van a despegar, porque para poder abandonar el gas ruso tienen que hacer unas inversiones millonarias. Pero bueno, los restantes compradores de gas ruso por gasoducto de Europa Central dicen ellos que están trabajando en importantes alternativas. La proporción de gas ruso por gasoducto en las importaciones de la Unión Europea dicen que cayó más del 40% en 2021 a alrededor del 8% en 2023. En el caso del gas, del gasoducto y el GNL combinados. Así que Rusia representó menos del 15% del total de las importaciones de gas de la Unión Europea, según el Consejo Europeo. Sin embargo, están afilando todas las armas para tratar de impedir que el gas llegue a estas poblaciones. Y Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, ha hecho declaraciones muy confrontativas sobre Rusia y el suministro de gas, porque ella considera como un chantaje inaceptable de Rusia que le haya cortado el suministro de gas a países como Polonia y Bulgaria, que se negaron a pagar en rublos. Sin embargo, a Úrsula se le olvida que la Unión Europea ha sido implacable poniéndole sanciones a Moscú por el asunto de la operación militar en Ucrania, y se le olvida que puso una prórroga de sanciones económicas el 22 de julio de este año hasta el 31 de enero del año próximo. Además, según ellos, a las continuas acciones desestabilizadoras de Rusia en Ucrania. Se le olvida a Úrsula que aplicó nuevas sanciones en junio de ese mismo año a 2 personas y a 4 entidades por eludir presuntamente las sanciones de la Unión Europea y apoyar materialmente al gobierno ruso. Y lo más fuerte, Ivette, es el 14º paquete de sanciones que aplicó contra Moscú en junio de este año, dirigido a sectores clave de la economía rusa. Ivette, sí, tuvimos ahí un pequeño desperfecto, ¿sí? sí, parece ¿Podemos ser. continuar? Perfecto, Margarita, sigue, dale. Bueno, te decía que lo más fuerte es que es el 14º paquete de sanciones
que aplicó contra Moscú en junio de este año, dirigido a sectores claves de la economía rusa como la energía, las finanzas y el comercio. Así que entre las medidas están la prohibición de servicios de recarga de gas natural licuado ruso, está también la prohibición de nuevas inversiones en proyectos de GNL y restricciones adicionales a las importaciones y exportaciones. Y la lista es larga, Ivette. Es decir, ellos pueden poner sanciones a Rusia a diestra y siniestra, pero este país no puede defenderse. Por ejemplo, cortándole el suministro al que no le pague en rublos, que es la moneda nacional rusa. Entonces, las cosas no son parejas. Lo que estamos viendo es que me parece que Ursula von der Leyen es una figura que no es ni transparente ni honesta como la quieren pintar, porque ella anda castigando a otros, mucho menos cuando ha sido criticada por su apoyo incondicional a Israel, cuando en este conflicto ya hemos visto cómo bajo las órdenes de Netanyahu le han arrebatado la vida a millones de gazatíes sin que ella haya condenado ese homicidio, ese genocidio realmente. Es decir, la parcialidad de esta señora es tan evidente y tan lamentable como se dejan arrastrar por sus caprichos también algunos Estados miembros de la Unión Europea para que vean al enemigo donde ella quiere que lo vean y no donde realmente está. Así es como yo veo que se proyecta la Unión Europea, pegando sanciones contra Moscú, pero no reconoce que son totalmente parciales y están haciendo política con los objetivos reales que tiene la Unión Europea. Así es, Margarita. No se tiene una conciencia para nada sobre lo que es el interés por la gente, el interés por el pueblo, sino sus propios intereses. Y en ese sentido, tú sabes que Ursula von der Leyen es líder en ese tema. Ya ella ha sido investigada por el tema del Pfizer Gate, de las famosas vacunas en la época de COVID, que hubo ahí negocios turbios y que estaban bajo la lupa. Adicionalmente, no la quieren mucho en la Unión Europea, pero sigue ahí, o sea, no la han podido bajar de su liderazgo, entre comillas, y es guerrerista a morir. Ella es la que ha promovido todo este tema de sanciones y de manejos que no han sido para nada favorables a Rusia, ¿no? Ni a ninguna parte, porque ya ni siquiera se conoce como algo que funcione o como algo que sea en contra de Rusia, sino es en contra de todo el mundo, porque ya la Unión Europea, la misma Ucrania, ha sido un desastre total y todas estas consecuencias pues tendrán que asumirlas en su momento. Vamos a ver el último segmento, Margarita. Veamos. Energética del continente. La respuesta a esta pregunta podría definir el futuro de Europa durante las próximas décadas. El continente podría verse obligado a recordar estas lecciones del pasado de la manera más amarga posible. Los precios del gas, que ya han comenzado a aumentar en anticipación a la decisión de Kiev, podría dispararse a niveles insostenibles, superando incluso los picos alcanzados durante la crisis de 2022, cuando una serie de noticias negativas elevaron los precios hasta 10 veces su valor normal. La alternativa que ofrece Rusia es clara: rutas alternativas, planes para crear un hub en Turquía y una disposición a colaborar con aquellos países que aún valoran la estabilidad y seguridad energética que el gas ruso puede proporcionar. Pero esta alternativa, aunque viable, no es una panacea inmediata. La construcción de un hub en Turquía es un proyecto a largo plazo que, en definitiva, planea sustituir por completo el tránsito a través de Ucrania. Mientras tanto, la intransigencia de Zelensky amenaza consumir a Europa en una crisis energética de proporciones históricas. El contexto bélico no puede ser ignorado en este escenario.
La guerra en Ucrania ha reconfigurado las dinámicas de poder en Europa, pero también ha revelado las debilidades intrínsecas de un continente que durante décadas se ha confiado demasiado en la estabilidad que ofrecía el gas ruso. La destrucción de los gasoductos Nord Stream, un acto de sabotaje que aún muchos se han negado a reconocer obra del país yanqui, y la subsecuente suspensión del gasoducto Yamal Europa, han dejado a Europa con una única opción viable: el gasoducto soviético. Y ahora, con su cierre inminente, Europa se enfrenta a una disyuntiva de hierro. El experto Tabarelli lo resume con una claridad que debería alarmar a los líderes europeos. En sus palabras, el mayor daño se espera en los países que dependen más de Rusia en términos de volúmenes: Europa del Este, Hungría, República Checa. Sin embargo, toda Europa es vulnerable. La situación es alarmante. La Unión Europea, que antes importaba 140.000 millones de metros cúbicos de gas, ha reducido esta cifra a tan solo 13. Esta disminución drástica ya era seria, pero la posible eliminación total del suministro ruso a través de Ucrania plantea un desafío que podría ser insuperable sin incurrir en costos exorbitantes. Los impactos a la economía, Margarita, no solamente la crisis energética, como ya le hemos mencionado, sino la economía de toda Europa, porque no es para nadie un secreto que si yo le compro más caro a otro, pues voy a quedar con mis recursos limitados. Y Exacto. Estados Unidos tampoco tiene las suficientes reservas para entregarle toda Europa y quedarse ellos sin reservas. O sea, eso no sería lógico. Puede que tenga un suministro importante, pero en términos económicos es muchísimo más costoso. Y los acuerdos, pues obviamente tienen que revisarse. Como bien lo decíamos hace un momento, Margarita, pues por ejemplo, el contrato que tiene Austria va hasta 2040. Eso no es tan fácil de llegar y decir, no, ya no los queremos a ustedes porque ustedes son rusos y los odiamos. No, es una cosa seria y es algo que tienen que mirar cómo van a manejar. Igual, si lo cortan, ¿cómo se van a proveer entonces del suministro de gas que debería pues corresponder? Esto no es una situación que tenga una buena salida, Margarita. Me parece que Ursula von der Leyen está actuando de manera deshonesta frente a la comunidad europea, frente a las naciones que integran la Unión Europea, porque ella les está creando falsas expectativas de que va a encontrar soluciones alternativas para este tema del suministro del gas ruso, y dice que no se va a sentar con Rusia a negociar nada. Pero fíjate que ella les hace creer que van a acelerar, por ejemplo, la transición energética y van a reducir la dependencia de los combustibles fósiles, como si eso fuera tan fácil como se dice, desarrollar de un día para otro millonarias inversiones en energías renovables como la eólica, la solar, ni obtener fondos europeos cuantiosos para financiar costosísimos proyectos de transición energética. Eso lleva tiempo, esos son planes a largo plazo. Ella les hace creer que es una ganga obtener esos fondos para la inversión pública, la privada, las tecnologías limpias, sostenibles, toda esa parrafada, digamos. La descarbonización de industrias, una cosa que implica adoptar nuevas tecnologías para reducir todas esas emisiones. Bueno, todo eso se consigue lamentablemente a muy largo plazo y la gente no espera cuando acecha el hambre, cuando hay necesidad de calentarse en los crudos inviernos que le esperan por el cambio climático que está costando vidas también como si fuera otra guerra, pero de la naturaleza provocada, por supuesto, por la propia mano del hombre. Eso está pasando en el mundo. Y en definitiva, Ivette, coincido finalmente para cerrar este capítulo con lo que se ha dicho ahí en el video, de que Europa no puede permitirse el lujo de cometer los errores del pasado mientras Zelensky continúa su guerra personal, su odio contra Rusia. Europa no puede decidir
pagar el precio de su lealtad, como en otras ocasiones anteriores elegirá el camino de la sensatez o la supervivencia? Es una pregunta que hay que hacerse y es un punto suspensivo, es una incógnita que queda de ahora en adelante. Yo creo que este es hasta ahora el final de este comentario que hemos elaborado hoy. De más está decirle que les estamos muy agradecidos por los minutos que nos han regalado para escuchar estas reflexiones y los comentarios, los likes, las suscripciones, que sepan que nos motivan muchísimo para seguir creando nuevos contenidos para compartirlos con nuestra audiencia. Los dejo con Ivette. Muchas gracias, Margarita, por siempre estar con nosotros en estos espacios de análisis. Gracias a nuestra audiencia que siempre nos sigue, nos comenta y nos aporta para seguir creciendo. Súmense a la comunidad de la Patria Grande, a este proyecto maravilloso que lidera nuestro director Juan José del Castillo, y con su suscripción pueden acceder a más contenidos, otros espacios de contacto con el equipo, con el mismísimo J en directos y demás. Los dejo con la frase del día: cuando mayor es el poder, más peligroso es el abuso. Lo dijo Edmund Burke. Por ahora los dejamos hasta que nos volvamos a encontrar. Tupananchis Kama, hasta que nos volvamos a encontrar. Ajá. Soy quechua hoy. Chao. Chao.